A continuación vamos a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para poder analizar el flujo de un fluido a través de esta tubería de placas paralelas y fijas. ¿De acuerdo? Entonces, para esto no vamos a resolver ahorita la parte convectiva, solo vamos a ver en otro video para analizar el fenómeno de la capa límite. Ahorita nos vamos a conformar únicamente por resolver en este caso, la ecuación de continuidad, la ecuación de momentum en X y en Y, y vuelvo a insistir, sin considerar la parte convectiva, solamente vamos a analizar el campo de presiones y los efectos difusivos, tanto para X como para Y. Es un análisis en 2D, donde vamos a considerar que en las paredes hay condiciones de no deslizamiento. Vamos a considerar un flujo de entrada. Este análisis lo vamos a considerar con un gradiente de presiones constante pero desconocido. Vamos a dar una velocidad de entrada al microcanal. Vamos a considerar que la derivada de U respecto de X en X igual a L es igual a cero, es decir, vamos a considerar que el flujo está totalmente desarrollado. Misma situación para la parcial de V respecto de X. También vamos a considerar que la velocidad en V en la entrada es igual a cero. Y misma situación, no hay permeabilidad a través de las paredes, no hay permeado, no hay ahí un drenaje, no hay pérdida de fluido. Entonces vamos a decir que también la velocidad en la dirección transversal es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, vamos a analizar estas tres ecuaciones y vamos a empezar con la primera ecuación, que es la de ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es la parcial de U respecto de X más la parcial de V respecto de Y. Aquí vamos a considerar una cuestión bastante importante. ¿Y cuál es esa situación? Primero, recuerden que para poder trabajar estas ecuaciones en su forma variacional, tenemos de multiplicar toda la ecuación por variables auxiliares. Si aquí queremos analizar a la velocidad U, pues vamos a considerar una variable auxiliar para esta segunda ecuación. Si aquí tenemos a la variable v, vamos a considerar una variable auxiliar va, en este caso, que va a multiplicar a toda esta ecuación. Y observen, si queremos analizar u, v y la presión, que necesitamos otra presión auxiliar, una otra variable de la presión auxiliar, que vamos a multiplicar por la ecuación de continuidad. Pero para que se relacione con la presión y haya, en este caso, esta, ¿cómo decirle? Esta unión entre las variables, esta relación, mejor dicho, entre las variables de U, V y la presión, a esta ecuación que tenemos aquí la vamos a multiplicar, en este caso le vamos a agregar el siguiente término, una G que multiplica por P, para que aquí esté relacionada también la presión y poder multiplicar por la presión auxiliar. Ahora, consideren que esta G va a tener el valor de 1 por 10 a la menos 10. Este valor va a permitir que no haya un efecto importante en la ecuación de continuidad, pero nos va a permitir relacionar a la presión con la velocidad y que estas tres ecuaciones están relacionadas con nuestro análisis variacional. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es la razón que vamos a agregar este término. Una vez que ya tenemos la presión, bueno, la última variable auxiliar que nos hace falta por agregar sería la presión auxiliar. Y tal y como ya se comentó previamente, tenemos a U auxiliar que multiplica esta ecuación y V auxiliar que multiplica a esta tercera. Ahora, si tomamos en cuenta estas tres ecuaciones, bueno, vamos a repartirlas término a término. Aquí está la ecuación de continuidad, la ecuación de momentum en X y la ecuación de momentum en Y. Para simplificar este análisis aún más, esta viscosidad, vamos a decir que es 1, claro, valor muy alto, pero nada más ahí para que no esté molestando el término, ya ustedes cuando estén analizando un problema ya real físico, ya ustedes pueden considerar el valor, en este caso, del agua o de la sustancia con la cual estén trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, nada más por cuestiones de simplicidad. Ahora, si repartimos término a término con respecto a estas ecuaciones, ¿qué podemos nosotros analizar? Una vez que ya distribuimos esta parte de la V auxiliar, la U auxiliar y la presión auxiliar a cada una de las ecuaciones, ¿qué podemos observar en las últimas dos? Bueno, vean, para estas últimas dos ecuaciones podemos aplicar las fórmulas de Green. Esta ya es la clásica, la parte del laplaciano que multiplica por una variable auxiliar. Si nosotros despejamos este término, bueno, nos va a quedar con un signo menos. Y como ya nosotros teníamos previamente estas ecuaciones en este más, va a quedar un menos, ¿de acuerdo? Más bien, aquí teníamos un más, va a quedar un menos por aquí, pero también quiero que ustedes observen algo adicional. Bueno, aquí, decidiendo los signos. Ah, bueno, aquí me adelanté un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, vean, aquí tenemos el laplaciano, aquí está el término, ¿de acuerdo? Que multiplica por la variable auxiliar. Pero también quiero que consideren una situación importante.
Recuerden que como ahorita no vamos a analizar condiciones de tipo Newman ni Robin, sino pura Dirichlet, bueno, sin problema alguna podemos considerar que este término, esta integral de línea, la vamos a hacer cero, porque no vamos a considerar condiciones de tipo Robin. Y sí, ustedes me dirán que aquí tenemos las condiciones de tipo Robin, pero son cero, así que en el fondo todo ese término sería cero, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros nada más hemos trabajado con esta ecuación, pero observen que también en este término podemos aplicar a quién, a esta segunda fórmula de Green. ¿Por qué razón? Vean qué es lo que tenemos aquí. El gradiente de una variable, que en este caso es el gradiente de P, se multiplica por la variable auxiliar. Y esto aquí es igual a menos, pero observen ahora la variable con la cual estamos trabajando. Si aquí era U, aquí no hay un gradiente de U, aquí nos queda U solita. ¿Por quién? Por el gradiente de la variable auxiliar, pero con signo menos. Entonces vean que aquí podemos utilizar también esta fórmula de Green para estos gradientes de presión en la dirección X y en la dirección Y, que se pueden expresar justamente en esta parte de la ecuación. Ahora, como estamos considerando ahora sí vamos a considerar esta segunda fórmula de Green para las ecuaciones, observen que también esta integral de línea no vamos a colocar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque si vamos a utilizar una condición de frontera para la presión sería Dirichlet, ¿de acuerdo? No Newman. Entonces, en este caso también lo podemos hacer cero. Ahora, también tomen en cuenta que esto va a ser bajo un gradiente de presiones constante pero desconocido, así que ni siquiera tenemos condiciones de frontera para la presión porque estamos considerando una velocidad de entrada. En ese caso, entonces, aquí no se va a ver afectado ese término y también lo haríamos cero, entonces nada más consideraríamos este cambio, pero con su signo respectivo que va a ser menos. Una vez que ya nosotros utilizamos estas fórmulas de Green para Laplaciano, en este caso, para esta ecuación, y poner en términos del producto punto de los gradientes de las variables U y sus variables auxiliares, y también para V y sus variables auxiliares, también vamos a aplicar estas fórmulas de Green, más bien también vamos a aplicar la segunda fórmula de Green para estos gradientes de la presión en X y la presión en Y. Si reescribimos estas ecuaciones tomando en cuenta las fórmulas de Green, bueno, ¿qué tendríamos? Tendríamos reestructurado nuevamente la ecuación de continuidad, que a esa no le vamos a hacer absolutamente nada, más que colocar este término de G para poder relacionar a la presión auxiliar con todas las demás variables. Pero observen qué sucede en la segunda y tercera ecuación que teníamos previamente. Ya no tenemos el gradiente de P, sino ahora tenemos AP por la derivada de UA respecto de X, pero con signo positivo por el menos que teníamos previamente. Y aquí, si era más, debido a esta fórmula de Green, tendríamos el menos la parcial de U respecto de X, parcial de U auxiliar respecto de X, y lo mismo para Y, ¿de acuerdo? Y misma situación va a pasar para la tercera ecuación, considerando que ahora en vez de analizar a U, tenemos que analizando a V y la parcial de V respecto de Y. Si reescribimos los signos y multiplicamos toda la ecuación por menos, tendríamos estas tres ecuaciones que son las que nosotros vamos a trabajar para poder analizar el flujo de un fluido a través de quién? De este canal de placas paralelas fijas, considerando un gradiente de presiones constantes, en donde vamos a dar como conocido el valor, en este caso, de la velocidad del flujo de entrada. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, ahora nos vamos a la parte de Gini para poder escribir todo eso. Así que, por favor, ahí tomen una captura a las ecuaciones y es justamente lo que vamos a reescribir para poder analizar a la presión, en este caso el gradiente de presión, a la caída de la presión y a las velocidades en las direcciones longitudinales y transversales. Entonces ya nosotros estamos aquí justamente en el Gini. Recuerden guardar su archivo en formato EDP. Y una vez que ya estamos aquí en Gini, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a generar primero nuestro canalito. Tenemos ahí un rectángulo en donde va a pasar nuestro fluido, nuestro flujo. Vamos a considerar ahí ciertas dimensiones, tal vez una longitud unas 5 o 10 veces mayor que el diámetro que teníamos en la imagen. Recuerden que aquí nosotros tenemos una longitud L, un diámetro, en este caso, una altura, mejor dicho, en nuestro canal, que le colocamos D en vez de H, y se nos fue, ¿de acuerdo? Pero vamos a considerar que el canal es varias veces en cuestión de la longitud, mucho más grande que la H o que esta D. Y bueno, vamos a considerar tal vez 10 veces más en ese sentido. Entonces vamos a considerar 10 unidades de L respecto a una, solamente para hacer esa consideración y que tengamos un flujo totalmente desarrollado.
También le vamos a ayudar con la condición en esta de frontera del flujo. Vamos a poner una condición de flujo parabólica, ¿de acuerdo? Ya un flujo totalmente desarrollado. Entonces, pues sí, ahí le vamos a ayudar un poquito a nuestro problema. Así que vamos a comenzar con nuestras variables. Vamos a generar las fronteras. Entonces, border, en este caso, de la cara uno, en este caso vamos a decir que la variable t va de 0 a 1. Y vamos a mencionar que x va a ser igual a L por T, punto y coma, y igual a 0. Y vamos a poner una etiqueta porque en las paredes vamos a decir que no hay condición de deslizamiento, entonces pondremos una etiqueta para que todo lo tome como lo mismo. Ahorita voy a explicar esa parte. Voy a decir, estas van a ser las paredes, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner ahí paredes, en donde nuestras condiciones van a ser la de no deslizamiento y la de impermeabilidad, ¿de acuerdo? Que la pared no es permeable para poder trabajar en ella. Bien, entonces esta va a ser la cara uno, que va a ser esta parte de aquí. Ahorita lo voy a nombrar. Control D, control D, control D. Vamos a hacer la cara 2. Vamos a seguir esa estructura de la cara inferior uno, que es la cara uno, con la cual estamos trabajando. La cara 2, que va a ser la salida a nuestro canal. Vamos a considerar que X, pues siempre será en L, y que H, en este caso, bueno, siguiendo ya la expresión de D, bueno, D por T, donde esta va de 0 a 1 y esta va a ser en este caso la salida. Ahí está. El caso de la salida. También tenemos ahora la cara 3, que también son paredes, por eso ponemos la etiqueta. En este caso, porque siempre en las paredes se va a cumplir las condiciones, entonces ya no tendríamos que poner con estas etiquetas para cada uno de los términos sus condiciones de frontera, y más bien con esta etiqueta que estamos generando, siempre que digamos que es en la etiqueta de paredes, pues vamos a ahí colocar las condiciones respectivas, obviamente, para nuestro problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces la cara 3, que es lo que nosotros tendríamos, x es igual a L menos L menos L por T. Ya no voy a explicar tanto esto, esta parte ya quedó creo definida en los videos anteriores, y si no, bueno, ahí pueden pasar a visitarlos. Y tenemos que x es igual a 0 y que y es igual a d menos d por t. Ahí está. Según yo, con esto ya tendríamos para poder analizar nuestra geometría. Nada más vamos a confirmar plot C1 con 10 unidades más C2 con 10 más C3 con otras 10 más C4 con otras 10. Punto y coma. Vamos a ver que chille. Si es que chille. Un error. A ver. Mm, border C1. Ah, claro. No puede tener el mismo nombre. No, no fue eso. X igual a L. Ah, por supuesto, pues. ¿Quién es L, no? Real. L igual a 10 unidades. Real. A una unidad. Le ponemos el punto y coma. Línea 3. Error nos marca. 2, 3, 4. Esta es la entrada.
Otro error. Obviamente, ¿qué significa eso de paredes y entradas? Mm, Vamos a decir que las paredes inicialmente cuentan con un valor de uno. Control D, control D. Entrada cuenta con un valor de 2 y salida un valor de 3. Ahí como comentario, si obviamente van a poner etiquetas, inicialmente le pueden poner un valor cercano a la condición de frontera que van a colocar. Honestamente ahorita no se me ocurre algún valor, va a depender de los resultados que tengamos, pero le pongo uno 2 3. No creo que sean valores muy exagerados, de acuerdo a los datos que vamos a colocar. Pero si van a colocar etiquetas, pues tienen que declarar justamente estas mismas etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces, que no se les pase. Ahora, ¿qué tenemos de error? Ah, claro, punto y coma. Ahí está. Y este es nuestro canalito que es 10 veces más grande que obviamente nuestra altura. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la cara uno, la cara 2, la cara 3 y la cara 4. Y como pueden observar, las paredes tienen el mismo color porque tienen el mismo valor de las etiquetas. Pero lo bonito de colocar justamente etiquetas es que cuando digamos que en las paredes las velocidades son cero, entonces siempre se va a respetar que aquí las velocidades van a ser cero. De esa manera se simplifica obviamente estar escribiendo que la condición para C1, C2 o C3 y así respectivamente, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en la malla ahora en nuestro canal. Se me hace un poquito bastante grande. Vamos a bajarlo a 10 unidades contra 5 o 5 unidades contra uno. Ya ustedes deciden cuántas unidades trabajar. A ver cómo se vería el canalito. Es más grandecito. Bueno, lo veo un poquito más decente, pero ya son las dimensiones que ustedes vayan a trabajar posteriormente. Bien, ahora vamos a generar la malla. Control T. Inicialmente cuando la quiero, vamos a generar nuestra malla de nuestro sistema. Vamos a decir nuestra malla de nombre TH y vamos a construir la malla. Mesh. Ahí está. Y vamos a decir que en la cara C1, NNL, vamos a definir esto, más C2, en la cara C2, que sea NNT, más C3, que es la misma de la cara superior, NN en la dirección L, más C4, NN en la dirección D. Punto y coma. ¿Y quiénes son precisamente estos valores de int NN? Bueno, int NNL va a ser igual a NN por la dimensión L e int NND va a ser igual a NN por, en este caso, D. Y antes de todo, es que la variable entera NN la podemos definir como 10. Punto y coma. Y para ver qué es lo que se hizo, plot TH. Vamos a ver ahora qué errores tenemos. Ah, bueno, parece ser que ahora no tuvimos ningún tipo de error. De acuerdo, listo. Ya tenemos nuestra malla donde vamos a analizar nuestro problema de mecánica de fluidos y vamos a generar ahora los espacios en los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles van a ser nuestros espacios? Bueno, ya conocidos, los famosos space, en este caso. Y aquí, a diferencia de los casos anteriores, consideren que nosotros estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. No estamos resolviendo nada más una ecuación diferencial, ya sea la de Poisson o de Laplace o que hemos analizado previamente, o la ecuación de conducción de calor. Ahora estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. Recuerden, es justamente lo que teníamos aquí. Esto realmente es un sistema de ecuaciones. Ya no está tan trivial el asunto. Y también consideren que para poder analizar a la presión se requiere de analizar a la velocidad y viceversa. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a generar un espacio para las variables U y V y otro espacio para la presión, ya que la presión va a depender de lo que, en este caso, debido a lo que tengamos como la velocidad, va a depender el valor que tengamos justamente para la presión. Y viceversa, depende de lo que tengamos para la presión o la caída de presión, vamos a tener justamente el campo de velocidad. Entonces aquí para poder analizar la parte de mecánica de fluidos, tenemos que generar dos espacios, uno en este caso para la velocidad y otro para, en este caso, la presión. Pero para poder tener una mejor precisión, porque ahora se trata de un sistema de ecuaciones donde tenemos términos difusivos y derivadas de segundo orden, vamos a considerar que el espacio de elementos finitos para U y V sea a través de un polinomio de interpolación de grado 2, mientras que para la presión lo seguimos manteniendo para un polinomio de grado 1, debido a que es una derivada de primer orden y debería de considerar o tener menos aproximación, o mejor dicho, menos dificultad de resolverla que con respecto a una de segundo orden, ¿de acuerdo? Entonces, así es como lo vamos a trabajar, nuestros espacios o nuestros elementos, nuestros espacios finitos para la resolución de este problema. Entonces, aquí vamos a generar un free space, UH, que es, en el caso de TH, eso no cambia, un grado de, un polinomio de aproximación de grado 2 y aquí en UH vamos a declarar a U, a V, a U auxiliar y a V auxiliar. Y misma situación para el espacio de elementos finitos, en este caso para la presión. Entonces vamos a colocar la pH, donde vamos a trabajar en la misma malla, pero con un polinomio de interpolación, en este caso de grado 1. Y aquí en pH vamos a declarar a la presión y a la presión auxiliar. Una vez que nosotros ya hacemos esto, vamos a declarar una función que va a ser nuestra entrada, nuestro flujo, en este caso, nuestra perfil parabólico, la velocidad que vamos a implementar como Uin de entrada, y esto va a ser igual a un U máximo que va a multiplicar por ese perfil parabólico, que va a ser uno menos, en este caso, Y sobre Y menos D medios al cuadrado. Ahí está, al cuadrado entre D medios. Ahí está. Bien, ya tenemos justamente definido. Si ustedes analizan esta expresión aquí, es un perfil parabólico a través de nuestro canal, de acuerdo a las dimensiones en las cuales nosotros estamos trabajando. Y obviamente esto se va a ver reflejado donde la velocidad máxima es en el centro. Ahí analicen las dimensiones de y van a poder observar que en las paredes siempre la velocidad va a ser cero y al centro la velocidad siempre va a ser la velocidad máxima. Aquí se va a hacer un 1, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a tener a la velocidad máxima en el centro, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a generar nuestro perfil parabólico. Nada más aquí para considerar ese Umax, vamos a declarar aquí varias variables, ya aprovechando. Reales, real donde Umax es igual a 10, real epsilon es 1e a la menos 10, que va a ser esa i que habíamos escrito para relacionar la ecuación de continuidad de momentum. Y bueno, iba a declarar la variable mu, pero bueno, ya habíamos dicho que mu la consideramos como un 1 y que no va a generar ningún tipo de inconveniente. Mu, recuerden que es la viscosidad. Bien, entonces vamos a definir el problema. Problem, Stokes. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a resolver? A U, a V, a la presión. Y vamos a considerar también sus variables auxiliares. UA, coma, VA, coma y PA. Tomen en cuenta que de esta manera también podemos trabajar la parte de las variables auxiliares. Y esto va a ser igual a int 2D sobre la malla TH. Y vamos a considerar primero los términos, en este caso difusivos, de X en U, la parcial de U respecto de X por
de X, la parcial de U auxiliar respecto de X, y va a ser lo mismo, pero para ahora las parciales respecto de Y para Y, ahí está. Pero vamos a tomar en cuenta, nos regresamos aquí, que esos primeros términos que estamos escribiendo corresponden a esta parte de la ecuación y que sin ningún inconveniente podemos escribir las tres ecuaciones en esa misma definición de problema que estamos llamando Stokes, porque Stokes representa todo esto que tenemos aquí. Así que también podemos agregar todos estos términos de manera conjunta, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces vamos a hacer control C más, ahora con la diferencia de que aquí es V auxiliar, V y V auxiliar. Y si gustan, bueno, pues aquí ya cerramos este primer IN2D. Como para decir que este primer IN2D considera los términos difusivos. Luego más INT, en este caso 2D, sobre la malla TH. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? Ahora vamos a considerar a la parte de las presiones, que son justamente esos términos que nosotros tenemos aquí. Entonces van a ir acompañados de un menos. Entonces de una vez el menos, si lo agregamos aquí, menos el IN2 de TH y vamos a considerar ahora con lo de la segunda fórmula de Green, que viene siendo la parcial, en este caso de U auxiliar, respecto de X, y que están multiplicadas en este caso por la presión más, y es este mismo término de Y, la parcial de V auxiliar, respecto de Y que también multiplica por la presión. Y como todas son negativas, ya con este menos se ve involucrado. Y finalmente, más int 2D sobre la malla TH. Y observen que ya agregamos de estas expresiones, esta de aquí, esta de acá, los términos difusivos. Ahora falta la ecuación, en este caso de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos ahora que agregar? Bueno, vamos a colocar que la parcial, en este caso, de U respecto de X. Todo esto recuerden que está multiplicando por una variable auxiliar que es la presión auxiliar, más la parcial de V respecto de Y, todo esto que multiplica por la presión auxiliar, más quién, más G, que multiplica por la presión por P auxiliar. Ahí está. Y ahora sí, finalmente, ¿qué nos hace falta? Más las condiciones de frontera. ¿Qué tenemos en las condiciones de frontera? Bueno, podemos decir que en la entrada tenemos que U es igual a U in, que fue la función que acabamos de declarar, y que la velocidad en la dirección transversal es igual a cero. Ahí está. Más on. Ahora vamos a considerar que en las paredes, pues que U es igual a cero y que V es igual a cero. Ahora, por ahí ustedes me van a comentar, oye, ¿qué pasó con estas condiciones? Las derivadas igual a cero. Recuerden, estas serían condiciones de tipo Newman y no estamos colocando estas fórmulas, estos términos de las identidades de Green. Ustedes dirán que tal vez, bueno, pues fue un error, pero no. Si aquí aparece la derivada direccional o las parciales, pues observan cuál sería el valor de las parciales. Igual a cero. Entonces, la colocaran como un in 1D sería un cero, y si no la colocaran, también el de programa las tomaría como cero. Así que no hay necesidad de colocarlas en nuestro documento, el archivo EDP. Finalmente, resolvemos el problema de Stokes y bueno, vamos a ver
que nos muestra la velocidad U y que se vea esta parte del perfil parabólico igual a 1 y que nos muestre los valores respectivos. Y bueno, vamos a ver cuántos errores tenemos. Y observen, ahí está. Esta es la velocidad U, velocidad máxima en el centro. En las paredes es igual a 0, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Y lo mismo lo podemos ver para la velocidad V. Obviamente van a ser muy pequeñas las velocidades, alrededor de aproximadamente 0. Vamos a ver si es cierto. Y ahí se ve, más o menos oscila en el 0, ¿de acuerdo? Se ve claramente que no pinta mucho. Y vamos a ver el gradiente de presiones. Y ahí está. La presión máxima a la entrada, como debería de ser, y mínima a la salida, un gradiente de presiones constante, desconocido. Bueno, ahorita lo acabamos de encontrar ya. Pero vean, aquí está la caída de presión, donde tenemos una presión máxima a la entrada y una presión más baja a la salida. Y con esto analizamos nuestro problema de Navier-Stokes, sin considerar los términos convectivos. Para los términos convectivos, bueno, ya habrá manera de, ya había otro video para poder analizar el término convec y poder resolver esa parte convectiva a través de a través de la técnica de elemento finito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces al final nada más ya le dejo la U y observen, ahí está nuestro perfil parabólico, el que ingresamos, máximo en la entrada, en el centro, mínimo, en este caso cero, mejor dicho, en las paredes. Y se comporta de la misma manera a lo largo del canalito. Bien.